Perfecto. Bueno, José, saluda a Zoom, aquí también tenemos, ¿vale? Porque luego esa primera charla, esa primera entrevista lo vamos también a poner disponible a la gente en YouTube. Espera, como siempre, estoy aquí, lo había arreglado de una manera y ahora sí, exacto. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? A ver, esto está un poquito girado. Los detalles, José. Ahí la perfección, Sí, la línea, bueno, la vía. Ya no es cuestión de ser perfecto, ¿no? Pero, bueno, por lo menos que sea una cosa presentable, ¿no? Pues muy bien, gente. Bueno, estamos aquí tanto en Zoom como también en Instagram, que luego en Zoom lo vamos a poner disponible a la gente para que lo vea en cualquier momento en YouTube, porque ya sabemos que Instagram y Facebook pues lo hacen con nuestros contenidos y nuestros posts, lo que les da la gana, pero en fin, eso es así. Bueno, vamos a ello, ya son aquí las 4 de la tarde aquí en España y nada, yo quiero quedar hoy para empezar bueno, como todo, ¿no? Uno empieza algo y no sabe hasta dónde va a seguir y hasta cuándo va a parar, si es que va a parar, no lo sabemos, pero sí que esta sesión, por llamarlo de alguna manera, es algo que rondaba en mi cabeza desde hace bastante tiempo y tiene mucho que ver con la propia historia en estos últimos 2 años, ¿no? De mi trayectoria profesional, que me ha llevado a empezar a trabajar con las formaciones, con Frifacia y sin lugar a dudas, la mayor sorpresa y gratificante en este caso ha sido el conocer a un montón de personas, ¿no? Un montón de personas. Siempre antes de los profesionales pues están las personas y a nivel profesional hemos podido compartir unas cuestiones que en mi caso yo jamás me hubiera imaginado estar planteando pues cómo trabajar a través del tejido miofacial para determinadas cuestiones que se me escapan, porque cada uno pues viene de donde viene, trabaja en el ámbito que trabaja, pero empezar a conocer a personas no solo del mundo del entrenamiento físico, como también de la fisioterapia, de la osteopatía, del yoga, de la meditación, y de repente, claro, todos están ahí como alumnos y tienen alguna duda referente a su entorno laboral, a su contexto de trabajo. Claro, yo en mi caso, pues tenía que contestar, ¿no? De qué manera pues, podríamos trabajar el tejido facial, pues, no sé, a través de la actividad de pilates o a través de la actividad de yoga. En fin, ya se dice, ¿no? Que uno cuando se pone a enseñar, pues aprende 2 veces, pues aquí en este caso he aprendido 3 veces, ¿no? Porque tengo que enseñar cosas, repasar cosas que ya conocía, pero también aprender cosas para poder enseñar a personas que yo no conocía a esas personas y no conocía tampoco su entorno. Así que esta sesión que quiero denominarle, la denomino como Frifacia eres tú, también viene a contestar otra pregunta que siempre me han hecho, ¿no? ¿Pero qué es Frifacia? ¿No? ¿Frifacia qué es? ¿Qué se hace ahí? No acabo de entender qué es lo que se hace. Pues a través de esas personas que van a venir aquí te das cuenta que eso, que Frifacia eres tú, Frifacia eres cómo uno se mueve, de qué manera se mueve o no se mueve, y en definitiva todo tiene impacto en ese sistema facio-músculo-esquelético, ¿no? Pero no he venido aquí a dar ninguna clase ni a hablar de mi trabajo ni de mí, sino que traer al primer invitado, y nunca mejor dicho, el primer invitado, y ese invitado viene de lo siguiente. Casi podría decir, casi no lo digo, ha sido el primer alumno de Frifacia. Porque hoy, ¿no? Así como hoy estamos aquí pues, con Instagram, con Facebook, y uno cuelga algo, como digo yo, ni mi madre me da a me gusta, ni mi madre lo ve, porque a Facebook no le da la gana, que solo le da la gana, pues no le da la gana, pero había una época que eso no era así, ¿no? Era así y no hace mucho, 2, 3, 4 años, pues efectivamente tú colgabas algo y era de interés. Primero, empezabas colgando cosas, empezabas poniendo posts y había gente que se interesaba por eso. Entonces empezaban a seguirte. Y cuando tú ponías algo, casi que de manera automática esas personas recibían una notificación y, oye, mira, hay un contenido nuevo. Y así ha funcionado bastante bien. Y en esa época justo fue cuando puse un post de, mira, voy a empezar con la primera formación
de Frifacia Introducción, el curso. Es que yo creo que no ha pasado ni 5 minutos, no ha pasado ni 5 minutos y el invitado que va a venir a continuación, ya, oye, mira, acabo de inscribirme y al mismo tiempo pues me sale un mensaje en el móvil, en el email, con la inscripción, este primer alumno, y digo, madre mía, ¿esto cómo es? Hoy ya no pasan estas cosas. Hoy tú pones la palabra formación o pones la palabra apúntate en mi clase, aunque digas clase gratuita, olvídate, esto Facebook lo va a poner allá debajo del último cajón y nadie lo va a ver, ¿no? Porque quieren la publicidad. En fin, son nuevos tiempos, pero en este caso, esa es la anécdota que quería abrir esta sesión. Y os quiero presentar a José Miguel Escribano, que José Miguel, al final en estos 2 años y pico que llevamos en contacto, tenemos la suerte de vivir uno cerca del otro. Bueno, cerca, aunque estemos a 20 kilómetros o algo así uno del otro, es bastante cerca. Y nos hemos visto en bastantes ocasiones y de hecho José me ha ayudado en algunas cuestiones relacionadas con la formación. Y nada, José, a partir de ahora, pues nada, me gustaría primero darte las gracias por venir aquí, por estar compartiendo este rato con nosotros y que nos comentaras, o sea, quién eres y a qué te dedicas. Pues bueno, hombre, lo primero, las gracias a ti siempre, como siempre digo, estoy con uno de mis mentores referentes, así que siempre es un placer estar aquí a tu lado y compartir cosas que nos unen a los dos. Pero bueno, yo soy José Miguel Escribano, llevo ya pues casi 30 años. Hay veces que se me olvida que llevo tanto tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido. Yo dedicado al ejercicio físico y ahora pues esta última parte más al entrenamiento personal. Y es verdad que en una primera parte estuve muy dedicado al alto rendimiento, sobre todo en el mundo del atletismo, pero desde hace 8 años yo siempre digo que hice un cambio para bien y me dedico también al alto rendimiento, pero en el mundo real, que es el entrenamiento personal, el intentar ayudar a personas pues, a mejorar su vida física. Resumido y con un speech rápido, yo lo que me dedico es al alto rendimiento en el mundo real y ayudar a las personas, que es de lo que se trata esto, en realidad. Genial, José. Nada, siempre, ya sabes que siempre os voy a dar las gracias a vosotros, porque en verdad, una vez empezáis, ¿no?, con eso de querer realizar la certificación, la formación, ¿vale? Uno tiene una idea y la pone en práctica, pero que luego más gente se anime, pues ya entonces entramos en un compromiso, ¿no? Al final. Y bueno, pues y ese compromiso pues, se ha convertido luego en otras ediciones, en más profesionales. Así que las gracias por mi parte por haber estado ahí en ese tiempo y seguir ahí. Una cuestión que me gustaría que comentaras, bueno, ya has dicho, ¿no? Estás trabajando con el alto rendimiento y algo que también creo, ¿no? Pues para mí, cualquier persona que está delante de nosotros siempre está buscando el rendimiento, ¿vale? Ya podemos determinar si es alto, medio, pero la persona quiere rendir. Es nuestra función y también la función de los compañeros de fisioterapia e incluso con los médicos también. O sea, cualquier persona que trabaje a través del cuerpo al final está buscando que esa persona rinda mejor dentro o de la patología o de las características físicas o del estado de salud que tenga, ¿no? Y otra cuestión que me ha gustado mucho también es en el mundo real, ¿no? Que muchas veces a mí me da la sensación que estos libros todos que hemos aprendido, que nos ha servido mucho para tener una base de cómo trabajar con las personas, pero se han escrito en contextos y en entornos que todavía no los he conocido, porque hablan de formas de planificar el ejercicio, de formas de aplicar el ejercicio, que yo no llevo 30 años, pero casi 27, 28 años, y muchas de las cuestiones no he conseguido ponerlo en práctica y no por incompetencia, sino porque simplemente ese contexto planteado en los libros a veces no se da, ¿no? Sí que lo podemos entender, que al final la teoría pues, se desarrolla en base a estudios científicos, muchas veces se tiene que aislar la parte de la realidad para intentar avanzar, pero ahí la cuestión es esa. Entonces, en estas dos cuestiones, ¿no? Entiendo que te dedicas al rendimiento de las personas dentro de ese contexto del mundo real, con lo cual eso gusta mucho, nos gusta mucho a la gente. Y me gustaría preguntarte, pero después de tanta práctica, tanto conocimiento también y tanta experiencia práctica, en ese momento, no sé, ¿por qué decides buscar esta
la formación de free fascia, ¿no? O sea, ¿qué era lo que buscaba en ese momento? Pues fíjate que yo hubo una época que estuve trabajando con daño neuronal aquí en Valencia, en un hospital que es Valencia al Mar, y estuve con accidentados de coche, con 4 personitas, y yo veía que sí, que en esos casos, lógicamente, había un desequilibrio realmente por un traumatismo severo, pero también me daba cuenta que mucha gente de la que trabajaba conmigo seguía teniendo esos desequilibrios, esos dolores recurrentes, ¿no? Sobre todo de espalda, pero no, yo no lograba resolverlos. No, no sé, había algo que me estaba faltando. Y ya sabemos que cuando nos falta algo hay que buscarlo. Y yo en esa época pues empecé a buscar y cuando buscas encuentras, como digo, y encontré a Thomas Myers, encontré a Robert Slade, encontré a la familia Esteco por ahí. Entonces empecé un poco a ver todo esto, qué pasa aquí con esto, el tejido fascial llega a mi vida, como digo yo, la fascia, pero realmente yo veo el tejido, lo intento entender y vale, muy bien, pero digo, vale, yo esto como profesional del movimiento, ¿cómo puedo yo interaccionar con ese tejido? Y en ese momento, y es verdad que ahí fue cuando en un post, no fue en Instagram, sino en LinkedIn, alucinante, veo una publicación de Leandro, Sí, en la cual sí. estaba en ese momento, acaba de sacar el manual de de las movilidades miofasciales. Sí, de los ejercicios, los Los 125 ejercicios. ejercicios, sí. Y yo cuando vi eso digo, ostras, esto es lo que yo estoy buscando. Un gran experto en realmente mover ese tejido fascial que yo pues estaba empezando a conocer. Y bueno, y me acuerdo que fui a tu estudio, bueno, Es compré el libro, verdad. fui a tu Sí, sí. estudio a que me lo firmases y ahí nos quedamos los dos, muy bien, y tú ya estabas ahí pues preparando esa formación. Y yo, lógicamente, sabía que la ibas a sacar porque te estaba siguiendo ya muy de cerca y como tú has dicho, de los primeros, porque yo lo que quería era aplicar ese conocimiento del tejido fascial para solucionar, porque sabía perfectamente que esa fascia, que ese tejido, que ese entramado tridimensional Sí. era realmente la pieza que me faltaba para unir el puzzle, ¿no? Para terminar de rodear el círculo. Como tú siempre dices, no estamos hablando de un sistema musculoesquelético, sino de un sistema fascio-musculoesquelético. Es verdad que en la bibliografía y en la mayoría de libros pues no hablamos de eso, no se habla de ese sistema fascio musculoesquelético, nos quedamos pues eso, en la descripción clásica, que está bien, ¿no? Hemos llegado hasta aquí gracias a ella, pero faltaba esa pieza, a mí me faltaba, y tú pues en ese momento siempre digo, llega Thomas Mayer, Slade y Leandro. Hombre, Leandro por favor, es, no, ponme por para, debajo. sí, porque para mí sí, para mí fue así y porque me hizo ver pues un mundo de posibilidades. Cuando llega esa formación de filifascia, esa primera formación inicial, yo veía que era el camino. Entonces, mi camino a llegar a eso realmente y resumido es cómo arreglar o cómo intentar solucionar o mejorar esos desequilibrios que existían y que yo estaba viendo pero que no lo lograba hacer. En realidad me quedaba pues en ese trabajo clásico, pero faltaba, como yo siempre digo, íbamos al paso 2 y al 3 y nos estábamos saltando el 1. Y el 1 es el tejido Ya. fascial. Exacto, exacto. Pues sí, nada, es muy curioso, es muy curioso. Claro, yo me he quedado con la anécdota de cuando te inscribiste, pero ahora que lo cuentas es verdad. En ese caso no fuiste el primero en comprar el libro, pero también No, uno de los primeros, uno de los primeros. Y sí, en LinkedIn, ya ves, en LinkedIn pues sí que ahí ponía cosas, porque nos decía, no, hay que poner LinkedIn, poner todo. todos lados. Y sí, te acercaste ahí al centro donde estaba trabajando en ese momento, te llevaste el libro, y eso fue en 2019, eso fue en Sí. mayo, junio del 19, sí, yo lancé el libro en mayo de 2019, mayo, junio te acercaste allí, luego sí que en octubre me fui no, eso es, el libro es resultado de una formación que di en octubre del 2018, exacto. En el 2018 me fui a Barcelona y allí la gente pues me preguntó, ¿no tienes ningún manual? De hecho, luego se lo mandé a la gente de Aerobic Fitness, a la coordinadora, a Montse,
porque ahora me dieron la idea la gente que estaba allí, bueno, no tienes ningún manual así básico con estos ejercicios. Y luego digo, pues mira, pues voy a ver qué tal. Y luego sí, luego efectivamente. Y si luego comentas, claro, dos cuestiones muy interesantes, ¿no? Lo primero es la tecnología que se sigue tratando, pero es que eso es así, los conceptos, claro, no se puede llegar de la noche a la mañana y decir, no se llama sistema músculo-esqueleto, se llama sistema facial. O sea, no es tan así, necesitamos esta base, ¿no?, de la ciencia que está ahí, la anatomía que avanza, no a la velocidad que quizás nos gustaría, pero siguen avanzando y con todos los defectos que tiene, todas las limitaciones que tiene, sigue siendo, ¿no?, el mejor método que tenemos, pues, para seguir avanzando en la construcción del conocimiento. Entonces, eso se da. Y va a seguir así, y es importante, por ejemplo, el caso de Meyers, en el caso de Robert Slade, de Steco, siguen trabajando, siguen investigando mucho y en sus especialidades, que quizás a veces puedan no gustarnos tanto, ¿no? Porque queremos, vale, sé que la fascia es así, sé que la fascia tiene esto, pero ¿qué hago yo con esto? ¿No? ¿Qué movimiento tengo que determinar? Pero son cuestiones importantes, pues, para conocer, ¿no?, en verdad, aquel que intento decir, pero ¿qué es lo que pide la fascia? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Y lo que nos está pidiendo son estímulos de cara a la elasticidad, a la capacidad de estiramiento, a tener una rigidez adecuada. No es que no tenga que ser rígido el tejido, ¿no? La rigidez es necesaria para una buena transmisión de fuerzas. Si no tuviera rigidez, fuera todo así blando, esa transmisión de fuerza no sería efectiva. Pero lo que tiene que ser es una rigidez correcta y adecuada. Y de ahí, conociendo esas bases, y esas bases siguen siendo objeto de estudio, nos va a dar más libertad de poder seguir creando en esa dirección. Y ahora un poco la reflexión crítica que hago hacia todo el mercado casi, ¿no?, del ejercicio físico, que muchas veces están esperando un apellido para ponerlo a un lado enseguida del nombre ejercicio, ¿no? Ahora es bastante común encontrar ejercicio facial. Y luego te llama la atención, vas a ver qué hay ahí y es que no lo veo. O sea, veo lo que antes se pudiera llamar con otro nombre, pero que quizás no tenía mucha aceptación, y ahora pone ejercicio facial en ese intento de una mejor aceptación, pero a nivel de estímulo no veo que llegue ahí. No sé qué ves tú en ese sentido. A ver, totalmente. El ejercicio físico, y por definición, sabemos que es la aplicación de una fuerza en un escenario determinado para provocar una adaptación positiva. Todo lo demás es cómo aplico esa fuerza. Eso es ejercicio. No podemos ponerle un adjetivo, como puede ser, como tú has dicho, pues, bueno, yoga fascial, pilates fascial. Pilates es pilates, es una habilidad que hay que trabajar, el yoga es una habilidad que hay que trabajar, y la movilidad del tejido fascial requiere unas fuerzas que hay que trabajar aparte. O sea, el tejido fascial hay que adaptarlo, hay que disponerlo de una manera totalmente independiente de, como tú dices, adjetivos. Porque no nos olvidemos que ir a correr es una habilidad motora, trabajar el yoga es una habilidad motora, el pilates es una habilidad motora, pero el tejido fascial, el tejido muscular en realidad, hay que trabajarlo con estímulos de fuerza aislado de esas habilidades motoras. Eso ya lo practicaremos, pero primero adapta el tejido, adapta el tejido fascial, adapta el tejido fibroso, el tejido muscular, y desde ahí ya hacemos todo lo demás. Entonces yo creo que tienes toda la razón que tendemos siempre a ese marketingiano, ¿no? Esa vena marketingiana de intentar vender algo poniéndole un adjetivo, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. No podemos llamarle, pues bueno, tú has dicho ejercicio, bueno, no sé, yoga fascial, ¿no? Como muchas veces veo, o pilates fascial, no. Pilates es pilates, yoga es yoga. Sí. Adaptemos el tejido fascial al yoga, adaptemos el tejido fascial al pilates, creo. Es una opinión. Ahí sí, de acuerdo, ahí lo que suelo recomendar a la gente, claro, a nivel coloquial es más fácil, ¿no? Es decir, ejercicio facial, o pilates facial, o yoga facial, o sea, llama la atención, pero siempre que tengas la oportunidad de luego poder, vale, pero ¿eso qué es? Entonces, eso lo ponemos como adjetivo o como apellido, en verdad sería el objetivo, ¿vale? El ejercicio para estimular el tejido facial. El yoga
pero ese yoga con algunas modificaciones, que sí que se puede realizar, ese yoga con algunos matices para estimular el tejido facial, o el yoga como forma, como parte del tratamiento terapéutico. Pero claro, explicar todo eso, eso no vende. Tú no, ejercicio físico como y eso lo cuento. El curso anterior a Free Fascia, fíjate, que no es caer en la trampa, pero es facilitar el acceso a la gente, ¿no? Que la gente, eso llama la atención, pero luego entra la responsabilidad de explicarlo correctamente. Pero un Free Fascia, LFM, ¿y eso qué está? Bueno, free, fascia libre, libertad facial en movimiento, bueno, todo me llama la atención. Pero este curso, inicialmente, con escribir ese libro, que ya el nombre del libro tiene lo suyo, pues yo ponía movilización miofacial para el entrenamiento y la mejora del rendimiento. ¿Quién se apuntaba a eso? Pues eso, 3 o 4, ¿no? Porque cuando terminaban de leer cómo se llamaba el curso, y eso recuerdo, pues el gran amigo Guillermo Peña de ICEX, que hice el curso con ellos allí, y me dice, ¿no puedes buscar un nombre? yo sé que quieres que la gente entienda para qué es ese curso, ¿no? Pero tiene que haber otro nombre. Y luego ya cuando se interesen y busquen información, pues ya desarrollas, ¿no? Para lo que es. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Tener cuidado de, bueno, el ejercicio no es terapéutico, el ejercicio es el ejercicio. Según cómo lo hagas, pues podrás lograr una serie de respuestas del organismo que te ayuden en un proceso de recuperación o en un programa o en un proceso terapéutico, bueno, bien, pero ya es el objetivo, ¿no? Lo que entra después. ¿Algo que añadir antes de que pase a un siguiente punto que quiero comentar contigo? No, hombre, yo creo que ahí está claro que es verdad que tenemos que hacer que nos entienda todo el mundo, porque ahí va a estar la clave de cambiar un poco el paradigma, ¿no? De ese sistema musculoesquelético. Y yo creo que tenemos que hacernos que, como siempre decía, que cuando nos expliquemos, que nos entienda un niño de 8 años y nos entienda una señora de 90. Es importante. Entonces, claro, nuestro vocabulario tiene que ir enfocado también, es verdad, a eso. A que todo el mundo, cuando hablemos de lo que sea, de tejido facial o de nuestro expertise, nos entienda. Es la clave. Sí, sí. Vale. Una pregunta así directa para que me contestes también de manera directa. Vale. A día de hoy, o sea, tus sesiones de entrenamiento con tus clientes, en todas las sesiones, yo no digo toda la sesión, pero en todas las sesiones que das, o sea, hay un momento que tus decisiones, los ejercicios que seleccionas o la forma de trabajar con ese cliente, ¿tienes en cuenta el tejido facial? Siempre. O sea, a mí lo que me dio Free Fascia realmente fue un mapa y un mapa a la hora de actuar y el paso número 1 por el que tenemos que empezar, que es primero ajustar el traje, ¿no? El traje facial Exacto. Y luego ya empezamos a trabajar todo lo demás. Y lógicamente cuando terminamos, yo siempre es un inicio con ese tejido, con esas movilidades. Sí. Luego cuando terminamos también terminamos con esas movilidades, porque es importante que volvamos a disponerlo todo en su sitio después de realizar un esfuerzo relativamente intenso. Muy bien, vale, gracias. Es que la siguiente cuestión va dirigido ahí, ¿no? ¿Podrías decirme, no sé, qué es lo que tú haces ahora, aunque más o menos has estado yendo por ahí, por ese camino, qué es lo que haces ahora que antes no lo hacías? O sea, antes de la certificación, o sea, tú empiezas a tener esa inquietud por el tejido facial, te aventuras, te lanzas a estudiar por tu cuenta, y como nos ha pasado mucho, ¿no? Pues hay algunas limitaciones en el sentido de, vale, sí, eso es maravilloso, pero ¿qué hago con ello? ¿No? Afortunadamente nos hemos cruzado en el camino, has estado en contacto con la formación. No sé si tienes en tu cabeza para comentarnos o compartir con nosotros algo que haces ahora que antes no lo hacías. Y es un poco a raíz de tu crecimiento, ¿no? Como profesional. Bueno, lo he adelantado hace un momento, que es pues que realmente siempre pienso en la disposición para la preparación. Antes, pues bueno, pues empezábamos con unos estiramientos dinámicos a la hora de empezar y bueno, y calentamiento entre comillas, lo pongo entre comillas, clásico, y luego ya nos poníamos pues a ese ejercicio más intenso.
Y ahora no, ahora realmente lo que es he implementado la disposición del tejido fascial, siempre, como he dicho antes, en previo a realizar el ejercicio más concreto y más de contracción muscular, y después. E incluso, y podría decir que a la hora de aplicar ejercicios, hay muchas veces que en mi cabeza siempre está el mapa. Siempre está el mapa de la vía. Vale, vamos a trabajar por aquí. Yo creo que si seguimos por esta línea podemos trabajar la contracción muscular en función de la intencionalidad y la fuerza que aplique. Pero muchas veces sí que es verdad que incluso en el pre-seguro, el post también, y el dentro de la sesión, Durante, sí. también lo aplico el mapeo de miofascial. Sí, y antes eso no lo hacía. No, bueno, sí que hacía, llevaba un mapa, pero no era el mapa miofascial. Era el mapa de fibra, el mapa de estructuras musculares, de cadena muscular, pero no pensaba en el tejido fascial. No, nunca. Y la verdad es que ha sido... Y una cuestión es que justamente voy a aprovechar tu estancia aquí. A nivel de aceptación de tus clientes, te lo digo, a mí me ha pasado lo siguiente. Yo sí que tengo un antes y un después, pero tengo clientes que llevan conmigo mucho tiempo, que vienen de la época del antes y otros clientes que vienen del después. Con eso de los después, en mi caso, no tengo ningún problema, o sea, además me piden que lo facias. Pero con los que vienen de antes, tampoco tengo muchos problemas, pero claro, han conocido al Leandro entrenador con una otra estructura y ahora este Leandro entrenador del 2017, 18 en adelante, pues es otro, ¿no? ¿Cómo reciben tus clientes? No sé si es algo que abordas explícitamente, porque yo sí que tengo mi truco, o sea, cuando yo veo que no hay, que la persona me busca, quiero crecer el músculo, quiero no sé qué, no sé cuánto, mira, es que ni voy a desperdiciar mi castellano ahí para intentar convencerlo, pero sí que de manera implícita y sin que lo sepa, sí que voy trabajando a través de la fase, ¿no? ¿Cómo es la aceptación de tus clientes? No sé si hablas abiertamente con ellos, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que sí que hablo abiertamente del tejido fascial con los clientes que tenía antes y que tengo ahora. Pues bueno, ellos como tú han visto un antes, pero yo ya les incluyo todo esto, ¿no? Es verdad que te hacen pues ese tipo de cuestiones. Ya, José, pero tú antes no decías que esto y ahora esto. Entonces sí que un poco tienes que hacer esa explicación del por qué. Y el por qué era, cuando tú no conoces algo, pues hablas desde el desconocimiento. Ahora conozco esto y te lo hablo desde el conocimiento que esto es así. Donde, mira, fíjate, donde más vi, no obstáculos, porque no fue así, fue en el Club Español de Tenis, que había muchos perfiles de público muy diferentes con los que trabajaba. Y había muchos que no querían ese pre-relajado, más relajado, pues lo vamos a decir relajado entre comillas, sino que era el estímulo que necesitábamos para el tejido fascial, y directamente no hacían ninguna sesión conmigo. Más luego los que sí que lo veían y eran fan absolutos. O sea, no me los podía despegar en el Club Español cuando yo llegaba a hacer mis sesiones, ahí estaban ellos siempre. Y luego los que no, los que probaban y decían, ¿esto qué es? ¿No? Pero eso es con esas personas con las que tenemos que, yo creo, que poner mucha más fuerza para llegar a ellos, ¿no? Ese deportista, en el caso del tenista, que le gusta mucho el trabajo de fuerza neuromuscular a tope y los pasos previos a mí déjamelos. No, yo no me vengas con eso. Pero en general, muy buena aceptación, porque los resultados son claros. Genial. Y otra cuestión, o sea, alguna anécdota o algún caso que has tenido en tu mano, o pueden ser dos casos también. Es decir, te lo contextualizo, ¿no? Por ejemplo, pues yo en mi caso, pues recuerdo una vez que tuve una persona. En esa época ya había algunos conocidos y amigos fisioterapeutas que me mandaban algunos pacientes suyos y por la confianza, ¿no? Pues Leandro está ahí, está muy metido, todavía no era de fascias, eso no era, pues también por la forma de tratar a la gente. Yo no veía solo el músculo y no veía solo que esta es cuestión de debilidad de uno o de otro, y si no, intentaba entender el conjunto. Entonces ya en esa época a lo mejor me mandaron a alguien con pues, un problema de pubalgia o un problema de dolor de espalda, claro, y uno utiliza sus recursos en ese momento para intentar dar solución, ¿no? Y no pude darla.
Pero luego, ya más adelante, tenían un problema muy similar, pero ya con otra persona y utilizando otros conocimientos, en ese caso de tejido facial, sí. Entonces, ya ahí sí, ¿no? No sé si en tu caso tienes algún ejemplo, alguna anécdota que contar con una misma persona, que también pudiera ser, que has estado ahí tiempo y no conseguías nada y de repente empiezas a aplicar esas otras cuestiones y hay otro resultado que nos puedes Pues compartir. sí, mira, es un caso muy heavy, porque la verdad es que, y fue la confianza máxima en el tejido facial. Yo voy a trabajar, y además fue una decisión cuando empecé contigo la formación y la terminé, o sea, era tanto lo que creía en todo lo que tú nos enseñaste y creía porque veía los resultados, sobre todo también en mí. Fue una persona que viene con una sustitución de cadera que prácticamente no podía andar, le hacían la cuarta operación de cadera por problemas diversos. Y bueno, y él ya había pasado por el proceso de rehabilitación con el fisio, pero seguía teniendo pues esa distorsión, iba un poco cojo, ese desequilibrio. Y dice, bueno, pues vamos a... Y digo, mira, yo voy a empezar desde aquí. Vamos solo a trabajar contigo. De momento vamos a trabajar este tejido facial y ya vemos luego hacia dónde vamos. Pero fue confianza plena, y ella también confió en mí, también tengo que decir. Claro, claro. Porque esto es también una cuestión de confianza. Digo, yo le decía, yo creo firmemente en esto y sé que te voy a ayudar. Además, lo dije con esa certeza. Pero tú también tienes que confiar, porque no es un entrenamiento ni un trabajo al uso. Realmente es algo tan diferente, pues que hay que confiar. Y fue, nada, en 3 semanas eliminamos esa leve cojera y bueno, luego viendo las fotos pre-post, o sea, el cambio de postura estática fue brutal. El cambio de postura estática determinó pues, que equilibrar eso que teníamos ahí, que realmente no era otra cosa que el tejido facial, porque muchas veces asociamos los dolores pues a mi inflamación y muchos de los dolores vienen pues que el traje facial no te está dejando movilizarte, con lo cual tu cuerpo está reaccionando. Y con esa persona fue muy cañero porque a las 3 semanas habíamos conseguido resultados. Y ella me lo decía, que dice que fue muy heavy. Y lo sigue haciendo los ejercicios ella, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, eso es lo que más es llamativo, ¿no? A ver, ahí también cuando tocamos con un perfil de personas que, como digo yo, están ya que no saben muy bien lo que hacer y a medida que va pasando el tiempo, también su tolerancia hacia cualquier tipo de movimiento cada vez es más baja, ¿no? Quizás también aquí uno de los beneficios de esa metodología de trabajo es que efectivamente, o sea, son movimientos tranquilos, suaves, pero no tanto suaves, pero sí movimientos muy fáciles, ¿no?, de realizar y con un cambio bastante rápido. Y eso les motiva y pueden notar esa libertad de movimiento y se mueven más, ¿no? Entonces ahí muy bien. Ahora ya, bueno, tampoco es que vamos a hacer ya sabes tú que a mí me gusta un tiempo prudente, ¿no? Sí, sí, Estar sí. una hora, bueno, una hora y media, bueno, yo creo que 35, 40 minutos es una cosa llevadera. Pero sí me gustaría saber, o sea, cuáles son las opciones, por ejemplo, para poder trabajar contigo. Porque aquí hay personas que no son profesionales y seguro que estarán interesados en saber cómo pueden trabajar contigo, cuáles son los medios de trabajo que pueden utilizar o las vías de entrada para estar en contacto contigo y tus servicios. Bueno, primero tenemos la página web josemiguelescribano.com que podéis acceder y desde ahí ya directamente y de manera directa podéis contactar conmigo y luego pues a través de las redes sociales también. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, desde el entrenamiento personal, pero siempre con ese free fascia y con ese tejido facial y las cosas funcionan mejor, hasta tengo un programa de un mes en el cual lo que hago es pues, que aprendamos ya no solamente la movilidad facial, sino también la movilidad articular, pero desde ahí, siempre desde el tejido facial, hacemos una progresión, enseñamos movimientos para que tú los puedas implementar en tu vida diaria. Pero solo presencial, solo Presencial y online. online. Tenemos las dos opciones existen. Podemos trabajar tanto online como presencial, sí. Y el presencial, perdón, ¿estás tú en un sitio o te desplazas? Tenemos la opción. Siempre me gusta trabajar de manera individual o máximo 2 personas en presencial. Entonces, lo podemos hacer tanto al aire libre, porque aquí en Valencia Capital y de manera presencial, pues tenemos una ciudad maravillosa que nos invita a eso.
Y luego tenemos en presencial, si queremos trabajar en sala, tengo una sala aquí en Rocafort, el pueblecito que está aquí cerca de Valencia, y también podemos venir aquí y trabajar aquí en sala, en presencial. Y luego online, pues bueno, pues ya sabemos cómo funcionamos. Pero las modalidades online, ¿cómo las tienen? Es que es importante que digamos, porque la gente pone todo en un mismo saco el online. Y el online, pues, oye, eso que es un canal de YouTube que tienes ahí, la gente hace lo que Vale. quiera, o tú les diriges, es individual, es en grupo, ¿cómo lo tienes estructurado? Aquí sí que hago un grupal de máximo 5 personas, pero siempre estoy yo presencial. Digamos que son sesiones virtuales. Yo estoy delante a través de una reunión de Zoom, máximo 5 personas o de manera individual. El trabajo es el mismo, pero siempre estoy yo. De inicio en ese trabajo personal, entrenamiento personal, estoy yo. Tengo un infoproducto que sale ya el lunes. Que sería como un programa cerrado, ¿no? Que la persona lo puede adquirir y hacerlo. Sí, es un consumible en vídeos. Yo no estoy presencialmente, pero lo puedes consumir tú a tu ritmo, que es que va más enfocado a esas personas que quieren iniciarse en el mundo del ejercicio físico y les cuesta. Entonces, pues hemos implementado ahí una serie de cosas muy sencillas y muy fáciles que en 21 días seas capaz de implementar el ejercicio en tu vida. Simplemente siguiendo unos vídeos en los cuales yo te explico y que no te ocupe más de 15 minutos diarios. Eso sale el lunes ya, que ya en las redes veremos. Correcto. Genial, tío. Bueno, luego me vas a pasar todo y yo lo comparto aquí también con la gente, luego mandaré por correo electrónico también. ¿Y tu experiencia en trabajar con las personas de manera online, o sea, en directo, clases en directo, ¿cómo ha sido? Pues en un principio... El tipo de resultado de la gente, ¿no? Que la gente... Sí, el resultado fantástico. O sea, buenísimo. ¿No? Si tengo que poner a 2 personas, una que ha hecho online y otra que ha hecho presencial, hay una diferencia, pero el resultado en ambos es muy bueno. Es muy bueno. Llegamos a los objetivos exactamente igual. Exactamente. Hay que estar muy encima, es verdad, pero el resultado es fantástico. El que no creía mucho era yo. El que no creía mucho era yo, porque ya sabes yo que soy muy de tocar personas, pero sí, muy contento de hacerlo online porque llegas a mucha más gente y no tienes que estar en la misma ciudad y eso pues también está claro. bien. Pues mira, pues en mi caso yo también he estado trabajando, bueno, sigo trabajando de manera online, ahora por distintas circunstancias, al final apenas tengo a un cliente presencial porque no tengo más huecos entre la universidad y todo lo demás, pero los online lo mantengo. Y claro, y al principio, pues también un poco eso, ¿no? Seré capaz, ¿no? Seré capaz de hacer que la persona se mueva como es debido, esté estimulando, movilizando esa cadena que estoy buscando y la verdad que nada, o sea, te lanzas y enseguida somos así, no somos animales con adaptación por bandera y enseguida se te van ocurriendo ideas, se van ocurriendo cosas y una vez más, ¿no? Y eso también es algo que comparto mucho sobre todo a las personas que dedican a la terapia, ¿no? Los fisioterapeutas que están muy habituados a provocar, ¿no? Provocar los cambios en sus pacientes, pero que esta metodología es toda la inversa, ¿no? Es que nosotros simplemente dirigimos y les decimos a la gente cómo deben moverse para que esos cambios lo provoquen ellos y ellas mismas, ¿no? Y eso es una ventaja, ¿no? De la técnica, porque al final, bueno, te pones ahí, levantas el brazo, te inclinas por aquí, coges este elástico, no tienes una mancuerna, pues una botella de medio litro y logramos realmente llegar a estos puntos. José, ya por último, pues me gustaría dejarte un espacio abierto para que cierres esto de aquí y yo simplemente luego me despido. Bueno, a ver, es rápido y creo que es muy importante que los profesionales acudamos siempre a las bases del conocimiento para luego implementar el ejercicio físico, y hablo de profesionales del movimiento, que podemos ser los entrenadores, pero hay que ir a eso, hay que ir al conocimiento para poder luego llegar mucho mejor. Y mi apuesta clara es el tejido fascial,
y yo siempre hablo en todos mis posts del sistema fascio-musculoesquelético, porque la solución a todos y cada uno de los problemas que tenemos es nuestro movimiento y partiendo siempre desde el tejido fascial al sistema musculoesquelético. Pero partimos siempre del traje. El traje lo ponemos entre comillas. Hay que ajustarlo para poder movernos. Pero, amigos y amigas, hay que moverse. Importante. Genial. Oye, José, muchísimas gracias. Nada, me lo he pasado muy bien. Y nada, estaremos aquí más adelante con otros invitados, invitadas también. Y por favor, José, me pasa todo lo que has dicho y enseguida lo compartimos aquí en Instagram. Y luego saludamos a la gente que es de YouTube y de Zoom, donde también vais a tener la posibilidad de asistir a esta entrevista en diferido. Bueno, en Instagram llegará un momento que se perderá por ahí, pero aquí en YouTube estará eternamente. Y igual que yo, eternamente grato por estar aquí y estamos en contacto, amigo. Un abrazo facial Un a ti y abrazo a todos. facial. Chao, chao. Gracias. Aquí. Espera, voy a terminar de grabar.